El edificio escolar se alzaba tranquilo en las afueras de un barrio suburbano de Portland. Sus paredes blancas lucían murales pintados por antiguos alumnos, remolinos de color que danzaban en marcado contraste con la quietud del interior. Para la mayoría de la gente, el silencio era vacío. Para Margaret Hess, era estructura. A sus 34 años, Margaret se movía por los pasillos como una sombra, con gracia y serenidad. Sus pantalones negros siempre estaban bien planchados, su cabello oscuro, recogido en un moño que parecía no moverse. Era una respetada profesora de lengua de señas americana, firme pero justa, admirada por su dedicación inquebrantable y su presencia serena. No sonreía a menudo, no le hacía falta. Sus alumnos sabían que se preocupaba de otras maneras, cómo percibía cada movimiento sutil, cómo se detenía cuando alguien necesitaba más tiempo. Su mundo se construía con gestos y límites, y le gustaba que así fuera. Margaret acababa de repasar los planes de clase cuando el director Dawson tocó suavemente a su puerta y la abrió. Antes de que pudiera responder, él le indicó con señas: «Tenemos una nueva voluntaria que empieza hoy». Tenía las manos expertas, pero rígidas. Ayudará en las sesiones de enriquecimiento artístico y comunicativo. Margaret arqueó una ceja. ¿Otra más? Él asintió, ofreciéndole una mirada cómplice. Está entusiasmada. Margaret hizo un pequeño gesto diplomático, que por lo general significaba hablar en voz alta. Se llama Olivia, añadió. Debería llegar en cualquier momento, justo a tiempo. Unos pasos resonaron por el pasillo, rápidos, ligeros, un ritmo completamente ajeno a la quietud habitual de la escuela. Margaret ni siquiera necesitó mirar, sentía la energía acercarse como un cambio de temperatura. La puerta se abrió sin llamar, y allí estaba, Olivia Bennet, de 20 a 30 años, con sus ondas rubio miel recogidas descuidadamente, un broche de girasol prendido en su mochila como una insignia de honor. Llevaba una chaqueta amarilla descolorida y unas botas que, sin duda, habían bailado bajo la lluvia más de una vez, y sonreía. Por supuesto que lo era, pensó Margaret. «Hola», dijo Olivia en voz alta, pero luego se contuvo. «Lo siento, todavía estoy aprendiendo», saludó con la mano, un poco torpe pero sincera, seguida de algunas señales que Margaret reconoció como amable y limpia. «Mucho gusto», respondió Margaret con un gesto educado pero distante. «Soy la señorita Hayes», firmó. «Oh», dijo Olivia alegremente. «Genial». «Soy Olivia, simplemente Olivia está bien». Margaret tensó ligeramente la mandíbula. Asintió brevemente y se giró hacia el director, quien, por señas, dijo: «Hoy te estará observando, solo para orientación». La orientación, como Margaret esperaba, no transcurrió tranquilamente. Durante las clases de la mañana, Olivia era una explosión de color en un mar de beige. Se reía suavemente con los alumnos, hacía señas lenta y dramáticamente, como si estuviera actuando. Incluso sacaba pegatinas brillantes y se las entregaba a los niños para que terminaran los ejercicios de deletreo con los dedos. Margaret observaba en silencio desde el fondo del aula, sin desaprobación, pero con cautela. Los alumnos se iluminaban alrededor de Olivia, eso era innegable. Pero también lo hacía el ruido, expresiones faciales, golpeteos de manos en los pupitres, movimientos de entusiasmo. A Margaret no le gustaba el caos, ni siquiera el caos alegre. A la hora del almuerzo, se escapó a la sala de profesores. Olivia la siguió unos minutos después, tarareando algo que parecía la melodía de un programa de televisión y con un termo decorado con garabatos. «¿Te importa si me siento?», preguntó Olivia. Margaret señaló el asiento vacío al otro lado de la mesa. «Adelante». Se sentaron en relativo silencio. Margaret bebió café solo de una taza blanca. Olivia abrió un sándwich que olía a mantequilla de cacahuete y canela. «Me encanta este lugar», dijo Olivia después de un rato. «Hay algo de paz en él», como si todo se dijera, pero no en voz alta. Margaret la miró, sorprendida por la observación.
Olivia sonrió. ¿Qué? A veces puedo ser profunda. Margaret no respondió. Se levantó, dejó su taza en el fregadero y asintió levemente. Volvamos. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Olivia se giró levemente y preguntó, ¿siempre caminas tan silenciosamente? Margaret la miró. Es una escuela para sordos. Olivia rió suavemente. Cierto. Buen punto. Margaret se dio cuenta de que no lo decía con sarcasmo, pero, aún así, quedó en el aire entre ellas. Atención envuelta en curiosidad. Olivia había traído algo consigo, una grieta en el silencio. Margaret aún no estaba segura de si le gustaba. La sala 3 olía ligeramente a rotuladores de borrado en seco y desinfectante de manos. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de vocabulario e ilustraciones en lengua de signos de manos en pleno gesto, congeladas como instantáneas de significado. Margaret permaneció de pie junto a la pizarra mientras sus alumnos entraban, colocando sus carpetas cuidadosamente sobre sus escritorios. Olivia llegó la última, un poco sin aliento, con las mejillas sonrojadas por las prisas. Lo siento, dijo con torpeza. Sus dedos aún estaban inseguros, pero entusiasmados. Me perdí. Margaret asintió, pero no respondió. Señaló la silla cerca de la esquina, donde Olivia debía observar. La clase comenzó con un calentamiento de deletreo manual. Margaret guió a los estudiantes, señalando cada letra lentamente y con precisión. Imitaron sus movimientos con distintos niveles de confianza. Olivia observaba con los ojos muy abiertos, siguiéndolo en silencio. Sus manos descansaban sobre su regazo, pero se movían ligeramente, como si deseara participar. Durante las actividades en pareja, a Olivia le asignaron ayudar a un estudiante llamado Alex, un niño brillante de 10 años con ojos expresivos y una sonrisa traviesa. Él se dio cuenta rápidamente de que las habilidades de Olivia eran limitadas y disfrutaba mucho corrigiéndola. Esa no es la M, dijo con una risita, y luego exageró la forma correcta de la letra. Olivia se rió, genuinamente divertida. Uy, lo siento otra vez. Margaret levantó la vista de su escritorio y observó desde el otro lado de la sala. Su instinto inicial fue intervenir, mantener el control, redirigir la energía de Olivia hacia algo más estructurado. Pero algo en la sonrisa de Alex la detuvo. Estaba concentrado, de una forma que no había visto en semanas. Cuando sonó el timbre y los estudiantes salieron, Margaret se quedó para ordenar el aula. Olivia se quedó cerca de la estantería, hojeando un libro ilustrado infantil en lengua de señas. Alex es brillante, dijo en voz baja. Margaret la miró. Es muy visual. Capta las señales rápidamente. Olivia asintió, trazando uno de los dibujos con el dedo. Me corrigió, como un profesor. Hubo una pausa. Margaret dudó en no decir nada, pero algo la empujó, una chispa de calidez inesperada. Lo manejaste bien, dijo por señas. A veces le gusta ser el maestro. Olivia sonrió radiante ante el cumplido. Gracias. Me gustó verlo iluminarse así. Margaret se permitió una pequeña sonrisa, apenas visible pero suficiente para llamar la atención de Olivia. Ahí está, bromeó Olivia, señalando con delicadeza. Una sonrisa de verdad. La expresión de Margaret se volvió neutra al instante. Siguiente aula. Pero Olivia no pareció ofenderse. La siguió fuera del aula con paso alegre. Más tarde esa semana, el director Dawson hizo un nuevo anuncio durante la reunión de personal. La escuela organizaría su primera exhibición estudiantil del año, en 3 semanas. Un evento abierto a las familias y a la comunidad sorda local. Margaret mantuvo una expresión impasible, pero por dentro, sintió un nudo en el estómago. Detestaba las multitudes, la atención y las presentaciones. Prefería el progreso silencioso de la enseñanza diaria. Aún así, se ofreció, como siempre, para ayudar a coordinar. Dawson aplaudió una vez. Necesitaremos a alguien que organice una breve actuación en lengua de señas.
una obra teatral, quizás, o un poema. ¿Voluntarios? Antes de que Margaret pudiera guardar silencio, Olivia levantó la mano. Me encantaría ayudar, dijo, y añadió rápidamente, quiero decir, firmar. Dawson pareció complacido, perfecto. Puedes trabajar con Margaret, ella ya lo ha hecho antes. La cabeza de Margaret se giró lentamente hacia Olivia, quien sonrió tímidamente. Supongo que ahora somos un equipo, susurró Olivia cuando terminó la reunión. Margaret no dijo nada, pero en su interior sentía una atracción familiar, la resistencia que acompaña al cambio. Había construido sus rutinas como muros, fuertes y necesarios. Olivia no era una bola de demolición, era algo más sutil, una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Los ensayos comenzaron el lunes siguiente. Se sentaron juntas en el auditorio vacío, con papeles esparcidos entre ellas. Margaret había seleccionado un poema corto que podía traducirse al lenguaje de señas expresivo. Olivia practicó con diligencia. Sus movimientos eran torpes, pero se volvían más fluidos con cada intento. Margaret corrigió su postura, estirando ocasionalmente los brazos para acomodar sus dedos o guiar sus muñecas. Cada vez que sus manos se tocaban, por un instante brevísimo, se producían intercambios suaves y tácitos que perduraban mucho tiempo después. Una vez, mientras Olivia luchaba por capturar el ritmo de una línea, hizo una pausa y se rió de sí misma. Esta parte es difícil, dijo, y luego miró a Margaret. ¿Alguna vez te sientes tonta al aprender algo nuevo? Margaret dudó un momento y luego asintió. A menudo. Olivia pareció sorprendida. ¿En serio? No siempre firmaba. Margaret dijo en voz baja. Aprendí más tarde de lo que la mayoría de la gente espera. Hubo un silencio, no el habitual. Este era tierno, frágil. Ahora realmente lo haces bien, dijo Olivia. Margaret apartó la mirada. Practica. Olivia sonrió con más dulzura esta vez. Sigues siendo impresionante. Mientras recogían sus cosas, Olivia se volvió hacia ella y le dijo, oye, si alguna vez te molesto, dímelo. Tiendo a hablar demasiado. Margaret la miró de reojo. Estás aprendiendo. Y por un momento, permanecieron en medio del escenario, con las luces atenuadas y los papeles en la mano, rodeados por un silencio que no estaba vacío en absoluto. Para la segunda semana de ensayos, el auditorio se había convertido en su rutina. Los altos techos resonaban con el sonido del movimiento, pies moviéndose, sillas raspando, el suave crujido de las manos cortando el aire en gestos de práctica. Margaret llegó temprano, como siempre, preparando el escenario y marcando con cinta adhesiva las posiciones de los estudiantes. Olivia llegó unos minutos después, con la sudadera arremangada y el pelo recogido tras las orejas. Saludó a Margaret con un alegre buenos días y una seña, luego dejó caer su mochila y estiró los brazos dramáticamente antes de ensayar las primeras líneas de la función. Margaret observaba en silencio, con los brazos cruzados. La expresión de Olivia había mejorado notablemente. Aún exageraba ciertas expresiones, pero sus movimientos transmitían energía, vida. Los estudiantes reaccionaron a eso, copiaron su ritmo, se alimentaron de su entusiasmo. Margaret ya no podía negarlo. Olivia hacía que el poema cobrara vida. Pero esa misma vitalidad conllevaba imprevisibilidad. El jueves, durante la práctica grupal, un malentendido provocó que dos estudiantes firmaran líneas superpuestas. Olivia intentó improvisar una solución, interviniendo para guiarlos con gestos juguetones. Hagamos una versión remix, bromeó entre risas. Algunos niños rieron con ella. Margaret no lo hizo. Alto, hizo una seña brusca, dando un paso al frente. La sala quedó en silencio al instante. Margaret se dirigió al grupo con calma pero con firmeza. En una actuación, el ritmo importa. No adivinamos ni improvisamos. Ensayamos hasta que todo es preciso. La sonrisa de Olivia se desvaneció. Miró a Margaret un momento,
con las manos aún en el aire, y luego las bajó lentamente a los costados. La tensión fue repentina, como si alguien hubiera corrido un telón sobre el escenario. El ensayo terminó en un silencio incómodo. Más tarde, Margaret se sentó sola en la sala 3, revisando los formularios de retroalimentación. Intentó concentrarse en los datos, la estructura, el proceso, pero el rostro de Olivia seguía apareciendo en su mente. Esa mirada de sorpresa y dolor llamaron a la puerta. Olivia entró con su cuaderno de dibujo y una taza de té. ¿Tienes un minuto?, preguntó Olivia. Margaret asintió sin levantar la vista. Olivia se sentó frente a ella. Se quedó en silencio un momento, luego señaló lenta y deliberadamente: no intentaba tomar el control. Intentaba ayudar. Margaret suspiró. Sé que me avergonzaste delante de los niños. Margaret la miró a los ojos. No era mi intención. Pero la estructura importa. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Olivia se recostó, frunciendo el ceño. ¿Siempre mantienes a la gente a distancia, o solo me pasa a mí? La pregunta pilló a Margaret desprevenida. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No estoy aquí para desestabilizarte, Olivia continuó. Estoy aquí porque me preocupo por ellos, por este lugar, tal vez por ti también. Margaret parpadeó. No pido nada. Olivia añadió rápidamente: es que, a veces siento que estoy caminando por un campo minado contigo. La habitación se sumió en un profundo silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared se interponía entre ellos. Margaret finalmente se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Los árboles afuera se mecían con la luz del atardecer. Tras una larga pausa, dijo por señas: tú no eres el problema. Yo lo soy. Olivia parecía confundida. Margaret se volvió. He pasado años construyendo muros, fuertes, necesarios y predecibles. Olivia suavizó la mirada, buscando. No te pido que rompas tus muros. Quizás solo abras una ventana, una pequeña. Una risita inesperada escapó de los labios de Margaret. Una ventana, repitió. Olivia sonrió. Uno con cortinas monísimas. Al día siguiente, algo cambió, solo ligeramente. Cuando Olivia cometió un error durante el ensayo, Margaret la corrigió, pero con un pequeño toque en el hombro, en lugar de una mirada severa. Cuando Margaret elogió a una alumna por su ritmo perfecto, Olivia levantó el pulgar y le guiñó un ojo. Margaret no la regañó. Empezaron a encontrar un ritmo, una danza entre el silencio y la risa silenciosa, entre el control y el caos. Una tarde, mientras practicaban solas en el escenario, Olivia tuvo dificultades con una seña particularmente expresiva. La repetía una y otra vez, con el ceño fruncido. Margaret le tomó las manos con suavidad y la guió en el movimiento. Sus manos se movían juntas en una práctica lenta y sincronizada. Al terminar la seña, no se soltaron. Pausa, contacto visual, respiración superficial. Entonces Margaret dijo en voz baja: creo que lo has conseguido. Olivia asintió. Sí. Creo que sí. Esa noche, Margaret se quedó hasta tarde en el auditorio vacío, observando las sillas, las marcas adhesivas, el suave resplandor de las luces del escenario. Se sentó en la primera fila, pensando en las palabras de Olivia: una ventana. ¿Podría abrir una? No estaba segura, pero tal vez al menos podría desbloquearla. La semana siguiente trajo más que solo la frescura del aire de principios de octubre. Infundió impulso. Cada ensayo vibraba con una extraña armonía, en parte rutina técnica, en parte electricidad silenciosa. Margaret y Olivia habían encontrado un ritmo que ninguna de las dos reconoció en voz alta, pero que ambas sentían con claridad. Los estudiantes también prosperaban. Sus líneas, antes vacilantes, se volvían audaces. Sus expresiones, antes vacías, se volvían vívidas. La influencia de Olivia era evidente, en la forma en que los niños añadían pequeños toques a sus carteles, en cómo reían con más libertad en presencia de Margaret. Y Margaret, hay que reconocerle el mérito,
Ya no se resistió. Una tarde, Olivia llegó con una carpeta verde brillante que contenía bocetos dentro, pequeñas ilustraciones de cada estudiante interpretando sus líneas. Pensé que podríamos convertir esto en un pequeño programa, explicó. Solo un recuerdo para las familias. Margaret hojeó las páginas, deteniéndose en una que mostraba una figura de palitos de sí misma, con moño incluido, sonriendo levemente mientras firmaba. Era inesperadamente encantadora. Son muy expresivos, dijo. Olivia sonrió radiante. Tú también. Solo que no te das cuenta. Margaret arqueó una ceja. Lo digo en serio, añadió Olivia. Tienes esa forma de decirlo todo con la mirada. Margaret rápidamente miró hacia otro lado, fingiendo leer otra página. Olivia no insistió. En cambio, sacó su termo y bebió un sorbo, sidra de manzana caliente. ¿Quieres un poco?, preguntó ella. Margaret dudó y luego negó con la cabeza. No, gracias. ¿Seguro? Es dulce, pero no tan molesto. Un poco como yo, dijo Olivia. Margaret vio cómo sus labios se crispaban. Eres más intensa que dulce. Olivia jadeó dramáticamente. Grosero. Exacto, pero grosero, dijo Margaret con una pequeña risa que se le escapó. Después del ensayo, se quedaron hasta tarde para finalizar el programa. Los estudiantes se habían ido a casa y el edificio se sumió en su habitual silencio vespertino. Trabajaban codo con codo en una mesa larga en la sala de recursos, con las computadoras portátiles abiertas y los papeles esparcidos como confeti. Se hizo un silencio entre ellos, cómodo, natural. Margaret lo rompió. ¿Has aprendido rápido? Olivia levantó la vista, sorprendida. ¿Estás firmando? Sí, aclaró Margaret. Has mejorado mucho. Gracias, dijo Olivia con una suave sonrisa. He estado practicando todas las noches, viendo videos, repasando nuestros ensayos, y, bueno, supongo que simplemente quiero formar parte de este mundo. Margaret asintió. ¿En serio? Olivia parpadeó, visiblemente conmovida. Eso significa más de lo que crees. Se hizo el silencio de nuevo, pero no estaba vacío. Latía con cosas no dichas. ¿Por qué empezaste a hacer voluntariado aquí?, preguntó Margaret en voz baja. Olivia dudó un momento y luego respondió. Mi hermana menor tiene dificultades auditivas. Crecí leyendo los labios, no conocíamos el lenguaje de señas americano en ese entonces, y siempre sentí que me perdía algo. Quería cambiar eso, por mí y quizás por los demás. La mirada de Margaret se suavizó. ¿Has hecho más que eso? Se miraron, un instante largo, inmóvil, sin peso, y entonces Olivia extendió la mano por encima de la mesa, lenta y deliberadamente, y la colocó sobre la de Margaret. Margaret no la apartó. ¿Está bien?, preguntó Olivia en voz baja. Margaret asintió. Sé que no estás acostumbrada a esto, Olivia susurró, dejando entrar a la gente. Margaret tragó saliva. No, no lo soy. Entonces iremos despacio, dijo Olivia. Sin presión, solo espacio para sentir. Margaret bajó la mirada hacia sus manos. Su voz era apenas audible. Tengo miedo, punto. Lo sé, dijo Olivia en voz baja. Y con eso. Se inclinó sobre la mesa y la tocó. No fue apresurado ni dramático, fue suave, como una pregunta formulada y respondida a la vez. Margaret no se movió al principio, paralizada en una vulnerabilidad desconocida. Pero luego respondió, inclinándose lo justo y apretando la mano de Olivia. Cuando se separaron, ninguno de los dos habló por un momento. Entonces Margaret dijo, «Todavía tenemos que terminar el programa». Olivia sonrió. Sí. Pero me gusta cómo va. A la mañana siguiente, Margaret se quedó frente al espejo más tiempo del habitual. Su blusa se sentía demasiado rígida, su moño, demasiado pronunciado. Se soltó el pelo, solo para mirar. No se sentía como ella. Pero aún así,
Algo había cambiado. En la escuela, todo parecía igual, pero la presencia de Olivia ahora se sentía diferente, cargada, reconfortante, confusa. No lo hacían. Hablando del contacto, todavía no, pero tampoco lo evitaban. Esa tarde, se sentaron juntas a almorzar, sin hablar mucho, pero sin necesidad. Margaret se sorprendió observando el rostro de Olivia, sus hoyuelos al sonreír, cómo se arrugaba su nariz al reír con los estudiantes, y cuando uno de los niños más pequeños le preguntó si eran mejores amigos, Olivia simplemente le guiñó un ojo y dijo con señas, quizás, algo aún mejor. Margaret no la corrigió. Faltaban solo 2 días para la función. El ensayo final rebosaba energía. Los estudiantes se reunieron en el escenario con sus trajes impecablemente planchados, practicando sus diálogos por última vez. Margaret estaba de pie junto al escenario, con el portapapeles en la mano, comprobando el ritmo, el espaciamiento y las expresiones faciales. Olivia flotaba entre los estudiantes como la luz del sol, animando, corrigiendo y calmando los nervios con gestos graciosos y sonrisas cálidas. A pesar del murmullo a su alrededor, Margaret se sentía distante. Una silenciosa tensión se cernía sobre su pecho. No había hablado mucho con Olivia desde el contacto. Seguían moviéndose juntas en perfecta sincronía en el escenario y la planificación, pero su ritmo personal había decaído. Olivia no la presionó, pero Margaret sintió que el silencio crecía entre ellas. Esta vez no era reconfortante, sino incierto. Al terminar el ensayo, los estudiantes aplaudieron. Estaban listos. Margaret recogió sus cosas en el auditorio vacío, esperando que Olivia se quedara, como siempre. Pero cuando levantó la vista, Olivia ya estaba a medio camino de la puerta. «Olivia», gritó. Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Olivia se giró, sorprendida. «Sí». Margaret dudó, agarrando con más fuerza el portapapeles. «Te vas temprano». Olivia regresó lentamente. «Sí, tengo algunas cosas que hacer». Margaret esperó a que explicara. No lo hizo. «¿Todo bien?», preguntó Margaret. Olivia dudó. La verdad es que no. El ambiente cambió. Margaret dejó el portapapeles. «Háblame». Olivia respiró hondo, luego metió la mano en su bolso y sacó una carta doblada. Se la entregó a Margaret. «Tengo una oferta», dijo. «Un puesto en Seattle, trabajo de divulgación a tiempo completo con adolescentes sordos. Es una gran oportunidad». Margaret miró la carta y leyó. Cuando preguntó, «¿Tendría que irme la semana que viene?», Olivia respondió en voz baja. Al día siguiente de la función. El silencio se sintió como una nevada, quieto, frío, lento. Margaret quería decir algo, lo que fuera, pero se quedó en blanco. Volvió a mirar la carta y luego a Olivia. «Todavía no lo he decidido». Olivia añadió rápidamente, «pero necesitaba decírtelo». A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». No quería estropearlo todo, los estudiantes, la función, nosotras. Margaret bajó la mirada y luego la apartó. «Ya veo». «¿Eso es todo?», preguntó Olivia. «¿Ves qué? ¿Qué quieres que diga?». «No lo sé», dijo Olivia, alzando la voz, algo real. La voz de Margaret bajó. «No se me da bien eso». Olivia retrocedió un paso. «No, no lo eres». Las palabras le dolieron, no porque fueran duras, sino porque eran ciertas. «Me importas», dijo Margaret, casi demasiado bajo para oírla. «Lo sé», respondió Olivia. «Pero preocuparse en silencio tiene sus límites». Margaret asintió lentamente, incapaz de mirarla a los ojos. «Debería irme», dijo Olivia. «Necesito pensar».
Se dio la vuelta y se alejó. Margaret no la detuvo. Al día siguiente, la escuela bullía con los últimos preparativos. Los padres confirmaron la asistencia, se colocaron las decoraciones, se imprimieron las etiquetas con los nombres. Margaret lo hizo todo como una máquina, eficiente, serena, distante, pero por dentro se estaba desmoronando. No había dormido. La carta de Olivia estaba en su escritorio, sin abrir, no porque no le importara, sino porque no podía afrontar lo que podría significar. La idea de que Olivia se fuera le oprimía el pecho, un dolor familiar, un eco de pérdidas pasadas que había guardado bajo llave. Esa noche, mucho después de que los pasillos se vaciaran, Margaret se sentó sola en su aula, con las luces atenuadas. Finalmente desdobló la carta. No tardó mucho. Olivia lo había escrito con frases sencillas, claras y sinceras. Hablaba de oportunidades, de pasión por el trabajo, pero también de confusión, de miedo, del contacto, del silencio posterior. Y al final, había escrito: aprendí tu idioma porque quería entenderte, pero a veces parece que no quieres que te entiendan. No te pido que cambies, solo te pido que lo intentes. Las lágrimas brotaron de los ojos de Margaret y las dejó caer. Nadie estaba allí para ver, no había razón para contenerlas. El día de la exhibición, el gimnasio de la escuela se transformó. Sillas alineadas en filas perfectas. Un pequeño escenario enmarcado con faroles de papel. Pósteres de arte estudiantil en las paredes. Las familias entraban poco a poco, una cálida charla llenaba el espacio. Entre bastidores, Margaret comprobó si Olivia no había llegado. Los estudiantes esperaban, alineados con sus disfraces, manos nerviosas, la mirada fija en el telón. Entonces, justo antes de que las luces se apagaran, apareció Olivia, con el cabello recogido con pulcritud y una blusa verde suave a juego con sus ojos. No dijo nada, solo asintió a Margaret, quien le devolvió el saludo. La función comenzó. Margaret observó desde el bastidor cómo los estudiantes presentaban sus señas con confianza y orgullo, sus expresiones iluminaban el escenario. Los padres rieron y aplaudieron en silencio. Fue hermoso, conmovedor. Luego llegó la pieza final, el poema firmado que Olivia había ayudado a coreografiar. Estaba previsto que lo interpretaran 2 estudiantes, pero Olivia intervino para apoyar cuando uno enfermó. Margaret se quedó paralizada, observando a Olivia en el escenario. Sus movimientos eran gráciles, sus manos seguras, su rostro abierto y expresivo. Cada verso parecía un mensaje, un recuerdo, una súplica. Al terminar, la sala estalló en una oleada de vítores silenciosos, manos alzadas, retorciéndose en aplausos. Margaret aplaudió con ellos, pero sentía una opresión en el pecho. Subió al escenario mientras las luces se atenuaban. «Puedo hablar contigo», dijo por señas. Olivia asintió. Bajando lentamente, se apartaron a un lado, fuera de la vista de las familias. «Vi tu video», dijo Margaret con voz temblorosa. «El que les diste a los estudiantes». Olivia parpadeó, sorprendida. «¿Lo viste?» Margaret asintió. «Perdón por haber esperado. Tenía miedo de lo que significaba». Respiró hondo. «¿Y ahora?» Margaret dudó. «Tengo más miedo de lo que significaría si no digo nada». Tomó la mano de Olivia. «No estoy lista para todo», admitió, «pero estoy lista para intentarlo». Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Apretó la mano de Margaret. «Me voy», dijo con dulzura, «pero no significa un adiós». Margaret asintió. «Entonces no lo digamos». Y con la calidez de las luces del escenario aún brillando tras ellas, se abrazaron, sin prisas, sin público, y se tocaron, no como una promesa, sino como un comienzo. El espectáculo se desvaneció en la memoria como lo hacen las cosas más bellas.
rápidamente. En los días siguientes, la escuela volvió a su ritmo habitual. Se retiraron las decoraciones, los pasillos se tranquilizaron. Las fotos y los videos tomados por los padres comenzaron a circular en línea, generando comentarios sinceros y agradecimientos. Todos parecían estar radiantes por el evento, todos menos Margaret. Ella seguía con su rutina como siempre, puntual, concentrada, discretamente eficiente, pero algo era diferente. Algo faltaba. Olivia se había ido. Se quedó el tiempo suficiente para recoger sus cosas, despedirse del personal y dejar notas de agradecimiento firmadas a mano para cada uno de los estudiantes. No hizo una salida triunfal. No armó un escándalo. Simplemente se escabulló. Margaret no le había pedido que se quedara. Ni siquiera la había acompañado a la salida. El silencio que siguió ya no era reconfortante, la oprimía como un peso insoportable. Por la noche, Margaret repasó mentalmente su última conversación. Me voy, pero no significa un adiós. ¿Qué significaba eso ahora? ¿Esperaba Olivia que la siguiera, que luchara, que esperara? Margaret no lo sabía. Solo sabía que algo dentro de ella se sentía mal, como una canción sin resolver. 3 días después, Margaret estaba sentada sola en el auditorio. Era tarde, bien pasada la puesta de sol, pero el conserje había dejado la puerta trasera sin llave. No encendió las luces. Las sillas vacías en la oscuridad le recordaron al público, los aplausos, el brillo en el rostro de Olivia. Se sentó en la primera fila, con las manos apoyadas en el regazo. Entonces, sin comprender del todo por qué, se levantó y caminó hacia el centro del escenario. Respiró hondo y comenzó a firmar. No había guión, ni público, ni Olivia, solo el escenario, solo sus manos. Firmó sus sentimientos, movimientos crudos, vacilantes, temblorosos, que no eran perfectos ni poéticos, sino honestos, sobre el miedo, sobre la esperanza, sobre el arrepentimiento, sobre el amor en todo su aterrador silencio. Su mano se detuvo. Se quedó sin aliento. Luego se giró, salió del escenario y tomó una decisión. A la mañana siguiente, el director Dawson encontró una nota escrita a mano en su escritorio, junto con una memoria USB. Esto es para los estudiantes y sus familias. Si lo consideran oportuno, úselo en la próxima asamblea escolar. En un tranquilo apartamento de Seattle, Olivia estaba acurrucada en su sofá, con una taza de té en la mano, cuando vibró su teléfono. Un nuevo mensaje de la madre de Alex. Miren lo que hizo su profesor favorito. Adjunto había un enlace de video. Curiosa, Olivia lo abrió. La grabación era simple, grabada con una cámara fija en el auditorio de la escuela. Margaret estaba sola en el escenario, de frente a la cámara, una sola luz iluminaba su figura. No había música de fondo ni introducción, solo ella. Luego, lentamente, comenzó a hacer señas. Olivia se enderezó. La pieza no era un poema conocido, era personal. Las manos de Margaret temblaron ligeramente al principio, luego se fortalecieron con cada seña. Habló del silencio, de aprender a oír sin sonido, de tener miedo de abrir una ventana y encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para llamar de todos modos. Entonces llegaron las palabras que Olivia no se había atrevido a esperar. Quiero que me entiendan. Quiero intentarlo. Quiero pasar más tiempo contigo. Olivia se llevó la mano a la boca. Al final del video, Margaret simplemente inclinó la cabeza y miró directamente a la cámara, sin sonrisa ni lágrimas, solo la verdad. Olivia ni siquiera cogió un abrigo. Salió por la puerta en menos de 5 minutos. Para cuando llegó a la escuela esa tarde, la mayoría del personal ya se había ido a casa. Los pasillos estaban tranquilos, familiares. El lugar aún olía a pizarra blanca y jabón de menta.
Encontró a Margaret en el aula 3, borrando la pizarra, igual que el primer día de Olivia. «Oye», dijo Olivia, entrando. Margaret se giró lentamente. Sus ojos se abrieron un poco. «¿Lo viste?» «Sí». Una pausa. «No esperaba que volvieras», dijo Margaret en voz baja. «No esperaba que hablaras así», respondió Olivia. «No solo con las manos, sino con el corazón». Margaret asintió una vez, apenas respirando. Era todo lo que podía dar. Era más que suficiente. Se quedaron en el centro de la sala, sin moverse. Entonces Olivia dio un paso al frente. «He estado pensando en lo que no te pido que hagas, que lo dejes todo atrás. Pero quizá no tengamos que estar en el mismo sitio para estar en sintonía». Margaret exhaló temblorosamente. «A distancia, por ahora». Olivia asintió. «Lo intentamos. Encontramos la manera. Abres la ventana un poco más y no llamas tan fuerte». Olivia se rió. «Trato hecho». Hubo un largo silencio. Entonces Margaret dio un paso al frente, y esta vez, tocó a Olivia primero. Pasaron 2 meses. Las hojas fuera de la escuela se habían vuelto doradas y oxidadas, arremolinándose suavemente en el frío aire de la mañana. Dentro del aula 3, todo parecía igual: pizarra, pósteres, proyectos de estudiantes colgados en las paredes. Pero la energía había cambiado. Margaret estaba al frente de la clase, guiando a un grupo de estudiantes en una nueva unidad sobre narración en lenguaje de señas. Los niños se expresaban con entusiasmo, sus movimientos se volvían más expresivos cada semana. Ahora había risas, más sonrisas, más pausas abiertas, donde podía surgir una conexión. Y Margaret también sonreía, no a menudo, pero cuando lo hacía, se sentía como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Después de clase, se sentó en su escritorio y abrió su portátil. Una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla: videollamada, Olivia Bennet. Aceptó. La pantalla se iluminó con el rostro familiar de Olivia, ligeramente sonrojada por el frío aire de Seattle, con el pelo alborotado por el viento y los ojos brillantes. «Hola, desconocido», dijo Olivia con una sonrisa burlona. «Hola», respondió Margaret con señas. Una suave calidez le recorrió el pecho. Hablaron durante 20 minutos, sobre el trabajo, los estudiantes, las nuevas señas que Olivia había aprendido del adolescente sordo con el que trabajaba. En un momento dado, Olivia inclinó la pantalla para mostrar un nuevo mural pintado por uno de sus hijos, un par de manos formando un corazón enmarcado por estrellas. «Me recordó a ti», dijo. Margaret se tocó el pecho y luego, con señas, dijo: «Te extraño». Igualmente. Su conexión se había convertido en algo estable: llamadas 3 veces por semana, mensajes llenos de palabras mal escritas y bromas privadas. No siempre era fácil: malentendidos, días largos, momentos en los que uno deseaba que el otro estuviera más cerca, pero habían construido algo real, un puente de esfuerzo, paciencia y confianza. Y poco a poco, Margaret había comenzado a derribar los muros que había pasado años construyendo. Esa misma tarde, la escuela celebró un evento de participación familiar, un aula abierta donde los padres y tutores podían ver a los estudiantes actuar y aprender juntos lenguaje de señas básico. Margaret estaba de pie al frente, con las palmas ligeramente húmedas, observando cómo las familias llenaban las sillas, algunas nerviosas, otras curiosas, algunas ya señas con sus hijos. Respiró hondo y comenzó. Primero, presentó a los estudiantes, dejándolos turnarse para explicar sus proyectos. Luego pasó a una actividad para principiantes: el alfabeto, saludos, preguntas sencillas. Los padres la siguieron, riendo a pesar de la incomodidad. Y luego llegó la parte final: una breve actuación de los estudiantes de una pieza que Olivia había ayudado a escribir antes de irse.
Era un poema visual titulado Las manos que hablan . Mientras los estudiantes firmaban cada verso, con las manos moviéndose como olas, los ojos llenos de significado, Margaret recorrió la sala con la mirada. Allí estaba Olivia, de pie al fondo, envuelta en un abrigo, sosteniendo un vaso de café de papel, con la mirada fija en Margaret. Margaret parpadeó con incredulidad, y luego sonrió, plena y libremente. Al terminar la función, la sala estalló en un aplauso silencioso. Las familias agitaron las manos en el aire, orgullosas, y los estudiantes sonrieron radiantes. Margaret caminó directamente hacia el fondo, justo en los brazos de Olivia. No pude quedarme lejos, dijo Olivia, con la voz suave en su oído. Necesitaba verlo. Me alegra que hayas venido, susurró Margaret. Se quedaron así un momento, sin prisas, sin explicaciones. Entonces Olivia se apartó un poco. Tengo una propuesta. Margaret arqueó una ceja. Olivia sonrió. Todavía no de ese tipo. Margaret rió, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no podía identificar. He estado trabajando remotamente algunos días a la semana, explicó Olivia. Hay un programa en la ciudad que quiere colaborar con la escuela. Solo necesitaría estar en Seattle medio tiempo. Margaret la miró sin palabras. Aún tendría que dividir mi tiempo, añadió Olivia, pero aquí, contigo, es más importante. Margaret asintió lentamente. Tendríamos que tener cuidado, siempre lo tenemos, dijo Olivia, pero quizás ahora también podamos ser felices. Margaret le tomó la mano. Ya no me esconderé, dijo. Ya casi no. Solo aprendiendo, respondió Olivia, juntos. Salieron al aire fresco de la tarde, con las manos entrelazadas, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos lo sabían, el amor no siempre necesita palabras. A veces, solo necesita, la valentía de tenderla mano y otra pareja dispuesta a aferrarse. La sala comunitaria estaba llena de luz, no solo de los amplios ventanales que enmarcaban el cielo de finales de invierno, sino de la gente, familias, maestros, estudiantes, reunidos alrededor de mesas plegables, cubiertos de bocadillos, manualidades e historias compartidas en movimiento. Margaret estaba de pie cerca del centro, observándolo todo. Ya no era la sombra en la esquina, era parte del tejido, entretejida en sonrisas, chistes por señas, miradas cálidas intercambiadas por toda la sala. Un niño pequeño tiró suavemente de su manga. Ella se giró, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos, observándolo mientras lentamente formaba la señal de gracias. Margaret sonrió y respondió con la seña, de nada. Con el rabillo del ojo, vio a Olivia entrar en la sala, cargando una canasta de folletos coloridos y un pequeño montón de libros. Llevaba su suéter mostaza favorito, el pelo ligeramente despeinado y las mejillas sonrosadas por el frío. Había llegado de Seattle hacía solo una hora y ya parecía estar en casa. Margaret sintió una opresión ya familiar en el pecho, ya no era anhelo, sino plenitud, totalidad. Olivia captó su mirada y cruzó la sala, ofreciéndole uno de los libros, como un regalo. Por fin está impreso, dijo. La primera edición. Margaret miró la portada, las manos que hablan .. Un proyecto de poesía visual de Olivia Bennett y los alumnos de la escuela Willow Creek. Trazó las letras en relieve con el dedo. Lo conseguiste, dijo con señas. Lo hicimos, corrigió Olivia, acercándose. No se tocaron, ni allí ni ahora, pero la mirada entre ellas fue suficiente. No hacían falta declaraciones. Cuando tu vida se había convertido en la prueba. Más tarde, mientras el evento llegaba a su fin y se apilaban las últimas sillas, Margaret y Olivia se sentaron en el pequeño escenario, con las piernas colgando por el borde. La sala estaba en silencio ahora,
Solo se oía el zumbido de la calefacción y el leve crujido de la limpieza. Margaret bebió lentamente un termo que Olivia le había dado. ¿Sigue siendo sidra de manzana?, preguntó. Siempre, respondió Olivia. Observaron el espacio que había presenciado gran parte de su historia. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Margaret. No solo aquí, sino en esta versión de aquí. Olivia apoyó suavemente su hombro en el de Margaret. Te dejaste ver, eso es lo más difícil. Margaret pensó en el primer día que se conocieron, la puerta abriéndose de par en par, el hola de Olivia, demasiado fuerte, el destello de calidez que no se había atrevido a nombrar en ese entonces. Y ahora era diferente. No del todo. Todavía callada, todavía cuidadosa, pero abierta, lo justo. A veces todavía me pones nerviosa, confesó. Olivia rió. Bien. Me mantiene interesante. Margaret negó con la cabeza con una sonrisa. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber aceptado ese trabajo a tiempo completo?, preguntó. Olivia no lo dudó. No. Esto, lo que hemos construido aquí, con los estudiantes, contigo, importa más. Y todavía puedo hacer el trabajo que amo, solo que ahora con un poco más de significado. Margaret se acercó y entrelazó sus dedos. El silencio se extendió entre ellas, no vacío ni incierto, sino dulce y pleno. Estoy orgullosa de ti, dijo Olivia en voz baja. Margaret la miró. Estoy orgullosa de nosotras. Olivia apoyó la cabeza en el hombro de Margaret, cerrando los ojos. ¿Piensas alguna vez en el principio?, susurró Olivia. Los ensayos, el caos, todo el tiempo. Y el contacto, añadió con una sonrisa burlona. Margaret sonrió con suficiencia. ¿Cuál? Olivia abrió los ojos y levantó la cara. Margaret Hayes, ¿estás coqueteando? Margaret se inclinó y la tocó. Lenta y firmemente. Cuando se separaron, Olivia sonrió contra su mejilla. Me gusta esta versión de ti, susurró Margaret. A mí también. Mientras se levantaban para irse, Margaret se detuvo junto a la puerta y volvió a mirar la sala. No había estudiantes, ni público, ni diálogos que memorizar ni papeles que interpretar, solo espacio. Espacio para ser ella misma, para amar, para ser amada. Y en ese dulce silencio compartido, finalmente entendió, algunas historias no se cuentan en voz alta, hay amor que no necesita volumen. Solo necesita dos personas, una dispuesta a acercarse y otra lista para hacerlo.